marzo del año 1926. Sintoniza en onda corta la AQM. Estamos enviando por primera vez nuestra señal a los cielos salvadoreños desde el Parque Libertad de la capital San Salvador. La radiodifusión salvadoreña ha estado a la vanguardia en América Latina. Radio Nacional de El Salvador inició sus transmisiones desde el capitalino Parque Libertad con un discurso del presidente de esa época y un concierto musical, hecho que también es considerado como el inicio de la radiodifusión en Centroamérica. En 1926, la radio de los salvadoreños se convirtió en la cuarta puesta en funcionamiento en América Latina y la sexta en el mundo. En sus inicios, la emisora estatal se proyectó como un servicio cultural y educativo bajo el gobierno del presidente Alfonso Quiñones Molina, quien la bautizó con las iniciales de su propio nombre, AQM. El primer transmisor, de medio kilovatio y marca Western Electric, emitía la señal que se originaba desde el segundo piso del Teatro Nacional, aunque la emisora también operó en unas instalaciones contiguas a la ex Casa Presidencial y en los últimos años desde el 10º nivel de la Torre de Gobernación. Pero la historia de la Radio Nacional es un trozo de un relato más impresionante, donde las voces de oro, la música que evoca recuerdos, las historias hechas voz y la información convertida en noticia auditiva se conjugan. 2 décadas y media después de aquella primera transmisión de radio en El Salvador, los años 50 fueron el inicio de la llamada época de oro de la radiodifusión salvadoreña. El desarrollo tecnológico y del personal técnico, operadores, productores, junto a esas inolvidables voces, le dan un carácter masivo al medio. Se marcaron hitos en la producción de contenidos para la audiencia y se consolidaron las grandes figuras detrás de los micrófonos a la altura de los mejores profesionales del continente. En esta época aparecieron las radionovelas y la programación incluyó artistas, conferencistas, conjuntos, orquestas y grupos teatrales. La radio brindó espacios a grandes talentos de la cultura y las artes. Desde sus micrófonos sonaron con fuerza músicos, cantantes, prominentes figuras de las letras, actores y actrices. Osvaldo Escobar Velado dirigió un programa de noticias en la YSKL, donde laboraron como redactores y reporteros personajes de la talla de Roque Dalton, Roberto Sea y Jorge Campos. Los escritores Claudia Lars y Salarrué participaron también en programas en Radio Nacional, período en el que la estación era conocida como YSS. En los años 70 y 80, destacan además las estaciones con amplios contenidos noticiosos: Radio Cadena Central, Cadena Sonora, YSU y YSKL, que marcaron nuevas rutinas informativas en el marco de la convulsión social que vivía el país. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña. Durante la Guerra Civil también la historia de la radiodifusión salvadoreña la forjaron las emisoras rebeldes, Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí, que cumplieron su papel como voceros de la guerrilla del FMLN. En el otro extremo también funcionó la Radio Cuscatlán, operada desde el Ministerio de la Defensa Nacional y liderando la voz contrainsurgente del gobierno de esos años. La llegada de la paz a El Salvador con la firma de los acuerdos el 16 de enero de 1992 también generó un momento propicio para desarrollar una corriente de radios con corte comunitario. Así nació ARPAS, la Asociación de Programas y Radios Participativas de El Salvador, aunque los esfuerzos de las radios comunitarias se venían gestando desde antes del fin del conflicto armado. Las siguientes décadas
han sido marcadas por la mejora continua de las tecnologías de transmisión y el repunte de una diversidad de programas informativos, entrevistas y radioshows matutinos y vespertinos, que en la actualidad son parte de la variedad que ofrecen las más de 200 estaciones que operan en toda la República. Estamos trabajando en la modernización del sistema de medios públicos, entendidos estos como una herramienta al servicio de la población. Quiero hacer una aclaración. Cuando me refiero a la modernización de los medios públicos, hablamos de un proyecto que trasciende la duración de un gobierno y los intereses partidarios de un signo o de otro. Estamos hablando de un sistema de medios que le pertenezca realmente a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Con la investidura del presidente Mauricio Funes el 1 de junio de 2009, la Radio Nacional de El Salvador impulsa un nuevo compromiso con la sociedad salvadoreña en el marco del desarrollo de una estrategia para convertirla, junto a Canal 10, en un medio público. La emisora emprendió una intensa labor de posicionamiento informativo y renovó su programación con contenidos de interés ciudadano. Esto se sumó a los esfuerzos por mejorar la calidad y expansión de su señal. En esta ceremonia, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia reconoce la trayectoria de doña Lupita Avilés, don Leonardo Heredia, doña Aida Mancía, don Edgardo Cuellar, Betty Suárez de Tig, don Sergio Gallardo, don Carlos Morán, don Willy Maldonado, don Sigfrido Munés y don Antonio Lemus Simún. Además, se brindan reconocimientos a 3 destacadas radioemisoras: Radio Victoria, que opera desde Cabañas, Radio Iscanal de Usulután y Radio YSKL, que transmite desde sus estudios en San Salvador.